los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían un todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según las necesidades de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban a salvar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, con alegría volvemos nuevamente este año a sus casas y a través de estas televisión y redes sociales para estas meditaciones y catequesis. Nos alegramos pues de que podamos volver a iniciar este encuentro y sembrando la semilla y sembrando la palabra a través de la televisión. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros y que de una manera muy atenta nos vean y nos escuchen para que podamos crecer y en una palabra ser capaces de progresar en la vida cristiana. Yo quisiera hoy, en este primer programa, llevarlos a que valoráramos un poquitico más nuestro ser de cristianos. Tenemos un gran defecto y ya me lo han escuchado en muchas ocasiones, pero quiero repetirlo hoy para ponerlo en el contexto de lo que vamos a pensar hoy. Y es que nosotros en la iglesia hemos vivido más en función de celebrar los sacramentos y no en función de evangelizar o de ser evangelizados. La gran mayoría de los fieles pues viven pendientes de celebrar el bautismo, de celebrar la confirmación y de celebrar el matrimonio. Se celebra el sacramento y pare de contar. Esa persona ya no cuenta, digámoslo así, ni le cuenta a la iglesia para formarse y para seguir adelante. Uno de los grandes, o mejor, es la gran falla de nosotros como iglesia. Por eso, situaciones como estas. Por eso fácilmente un hermano separado coge a un católico desprevenido que no conoce nada y le vuelve la cabeza ahí mismo un manicomio. Entonces abandona la iglesia. Por eso hay expresiones de papás que, por ejemplo, el año pasado me decían: padre, ¿por qué no hace la primera comunión y la confirmación de una vez para salir de eso? Es la manera de que yo me preparo para el sacramento y ya, chao. Y por eso también es muy simpático que, por ejemplo, este año ya he conocido varias personas, familias que nunca vienen a la Eucaristía un domingo o que no participan de la Eucaristía y ellos quieren que su hijo se confirme. Pues, si no vienen a misa, ¿para qué? ¿Por qué? Porque lo que quieren es la celebración, celebrar el sacramento y pare de contar. O sea, que no tiene razón de ser. La invitación es a que aprendamos a amar la vida cristiana y a que progresemos. Nuestros hermanos separados en ese sentido nos dan clase, porque un adepto de ellos empieza inmediatamente a
formarse cada 8 días a asistir a la celebración de la Eucaristía, de las reflexiones que ellos hacen, al culto, en fin, a estudiar la Biblia, en fin. Los católicos no. Nosotros hemos tenido siempre la catequesis como un retazo o como un suplefaltas para momentos y para circunstancias. El documento de Aparecida, en el numeral 175, nos hace ver lo importante de la celebración de los sacramentos. Dice, por ejemplo, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Hace que nuestras parroquias sean siempre comunidades eucarísticas, que vivan sacramentalmente el encuentro con Cristo Salvador, que en ellas también se celebra. El bautismo es la incorporación de un nuevo miembro a Cristo y a su cuerpo, que es la Iglesia. La confirmación es la perfección del carácter bautismal y el fortalecimiento de la pertenencia eclesial y de la madurez apostólica. En la penitencia o reconciliación, la conversión que todos necesitamos para combatir el pecado, que nos hace incoherentes con los compromisos bautismales. En la unión de los enfermos, el sentido evangélico de los miembros de la comunidad seriamente enfermos o en peligro de muerte. En el sacramento del orden, el don del ministerio apostólico que sigue ejerciéndose en la Iglesia para el servicio de todos sus fieles. El matrimonio, el amor esponsal que con la gracia de Dios germina y crece hasta la madurez, haciendo efectiva la vida cotidiana, la donación total que mutuamente se hicieron al casarse. La Eucaristía, signo de la unidad con todos, que prolonga y hace presente el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, que nos plantea la exigencia de una evangelización integral. ¿Qué nos está queriendo decir Aparecida? Que la celebración de los sacramentos es parte del camino de la vida cristiana. A ver si yo pongo un ejemplo para que me entiendan. Yo salgo de la Plaza del Retiro caminando hasta Nazaret, por ejemplo. Y en el camino que voy yo caminando a Nazaret, encuentro una serie de fuentes, de tiendas. Entonces aquí en la tienda de Don Ramón encuentro ahí que me pueden vender una paleta. Compro la paleta. Pero la paleta me hace fuerte y me refresca para seguir y encontrar más adelante otro sitio donde hay alguien que me ayuda para el cansancio de la caminada. Estoy ya extenuado, entonces venga, yo le ayudo. Pero estoy ahí y sigo caminando. Y más adelante encuentro otro sitio donde ofrecen comida. Entonces yo me como el almuerzo, lo que me dan allí, y sigo caminando. Y puede que más adelante encuentre un puesto de salud. Ya estoy un poco enfermo, entonces allí me atiende. Aparecida nos hace como una especie de itinerario, de camino para la celebración de los sacramentos. Entonces no es que ese es el error que tenemos todos, vamos a la tienda de Don Ramón y compramos la paleta y nos volvemos otra vez a la plaza. No seguimos en el camino. Entonces por eso la catequesis no tiene sentido ni vale. Por eso los muchachos hacen la primera comunión y a veces ni a misa. Por eso los muchachos de confirmación se confirman y no vuelven ni a la celebración eucarística. ¿Cuál es la razón? Fueron allá, pero se devolvieron. La vida cristiana es un itinerario, es un camino que me va llevando. Y la celebración de los sacramentos tiene como fundamento el fortalecer mi vida en el camino que estoy recorriendo. Por eso, perdónenme, pues si yo sé que algunas personas están bravas conmigo por eso, pero si usted no es cristiano católico, si usted no vive como cristiano católico, si usted no celebra con frecuencia la Eucaristía, siquiera los domingos, hombre, y usted quiere que su niño haga su primera comunión, está errado. Quiere que su adolescente se confirme, está errado.
esos son los que no van a servir después o salen mamados de la iglesia, porque como no han descubierto que esto es un camino y que en el camino estamos encontrando una serie de fuentes que nos ayudan para llegar a. Entonces se vuelve todo tedioso y aburrido. Esos son los niños y jóvenes que son insoportables en la catequesis. Entonces, una primera invitación es a que nos preocupemos por hacer de la vida cristiana un camino. Y que ese camino, y que en ese camino podamos encontrar las fuentes necesarias para los momentos difíciles o para los momentos que necesitamos aliento para seguir adelante. Escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el texto que San Lucas nos escribía de cómo era la vida cristiana de los primeros cristianos. Ellos asistían asiduamente al templo, pero no solamente a la comunión, asistían en primer lugar, a escuchar y a aprender sobre las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces venía la fracción del pan, venía el compartir con los pobres, venía el llevarle la comunión a los enfermos, en fin. Pero era fruto fundamentalmente de que ellos estaban ahí caminando en un proceso que es necesario, que hay que seguir. La iglesia hoy en día busca que haya itinerario o procesos de evangelización desde niños. Por eso vamos dando pasitos y vamos encontrándole sentido y fortaleciéndonos, porque el Papa nos lo pide con mucha frecuencia. Vamos a un corte y continuamos después de la pausa. Escena 30 años conecta. Toma. No, gracias. Plano. Medio. Acción. De nuevo y con toda. El combo. Nene caricatura, el espacio para toda la familia. Georgie en el hula hula. Georgie la que barre. Y Nene en la cuerda floja. Porque están echando. No, hombre, eso es lo que dice el maletón. Amables televidentes, los invitamos nuevamente muy pronto. Nene caricatura, el espacio para toda la familia. Conecta 30 años. No te lo pierdas. Conectamos sueños, conectamos con la gente, unimos la región donde todo se siente. Juntos crecemos, juntos vivimos con el corazón. Cada rincón conecta, muestra lo tuyo, tu gente. Conecta informa. Se están realizando cortes en los servicios a los usuarios con 2 o más facturas vencidas. Realiza tus pagos oportunamente en la oficina de Conecta y evita sobrecostos de reconexión. Próximamente Conectarte, acá en Conecta, que es patrimonio de todos los guarceños, donde tenemos los artistas locales y de la región, donde conoceremos sus historias de vida acá en nuestro programa. Conecta 30 años. Muy bien, continuemos pues con este primer encuentro de este año. Hablábamos de que la vida cristiana es un camino y es un proceso, hace un momento.
El documento de Aparecida en el numeral 278. Aparecida es el documento que quedó de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida, Brasil. Y el documento en este numeral 278 nos muestra que hay un camino o un proceso para la vida cristiana y para nuestra vida de parroquia. Entonces nos lo da en 5 pasos. Primer paso, el encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan, pero es el Señor quien los llama, sígueme. Se ha descubierto el sentido más hondo de la búsqueda y se ha propiciado el encuentro con Cristo, que es el origen de la vida cristiana. El Papa Benedicto, en la encíclica sobre Dios es amor, en el numeral 2 dice de que no se llega a ser cristiano por una idea o por una filosofía, sino por la experiencia con una persona, y esa es Cristo el Señor vivo y resucitado. Primer paso en este camino que tenemos que seguir, el encuentro con Jesucristo. Segundo paso, fruto del encuentro con Jesucristo viene la conversión. Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración. Cree en Él por la acción del Espíritu Santo. Se decide a ser su amigo y va tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y el sacramento de la reconciliación se encuentra para nosotros la redención de Cristo. Después del encuentro personal con Cristo viene el proceso serio de conversión, que la gran mayoría de los católicos no lo hacen. Por eso los sacramentos que se celebran son como un añadido, como el texto del Evangelio que Jesús habla del vino nuevo en odres viejos. Se pone algo muy elegante y muy precioso en un estilo de hombre viejo y por eso no hay ninguna transformación. Hay un tercer paso en este camino, en este itinerario, que nos trae Aparecida. Y dice, después del encuentro con Cristo y se hace el proceso de conversión, se inicia el discipulado. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es aquel que está a los pies del maestro aprendiendo de él. Dice Aparecida, la persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús Maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Para este paso es fundamental de importancia la catequesis permanente y la vida sacramental que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. Clave que para el discipulado tengamos una catequesis. Ya hemos iniciado en la parroquia y en muchas parroquias de la diócesis el sistema integral de nueva evangelización, CINE, con ese sistema integral de nueva evangelización, donde lo fundamental, lo fuerte es la catequesis para adultos, que después de un proceso, de un encuentro personal con Cristo y de iniciar un proceso de conversión, empiezan a conocer todo el misterio del amor de Dios, todo el misterio de la iglesia, todo el misterio y las gracias especiales de los sacramentos. Encuentro personal con Cristo, conversión, discipulado. En el discipulado, ahí fallamos en todas las parroquias. Porque primero, ¿quién los convence? ¿Quién convence al pueblo de Dios que necesita la catequesis? Es un poco difícil, por lo que decía al comienzo, es muy difícil. Pero vamos entrando, pero vamos para allá. El Papa dice, nos quedaremos con los fieles que se formen
en catequesis, que se formen como discípulos. El cuarto paso, dice el documento de Aparecida, es la comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunidad, en las familias, las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo en el amor de Cristo, en la vida fraterna solidaria. Importantísimo, que después del encuentro con Cristo, después de tener y hacer un proceso de conversión, cambiar de pensar para poder cambiar de vivir, como dice Aparecida, tener un discipulado, una catequesis que lo va llevando a uno precisamente a una pequeña comunidad. Y en esa pequeña comunidad, fuera de los lazos humanos, lo más importante es el lazo espiritual, porque son elegidos por el Señor. Entonces empieza la persona a crecer en su vida de fe. El Papa Benedicto también decía que en comunidad una persona crece, se fortalece y testimonia la fe. En el plan diocesano de pastoral tenemos como política este año la formación de pequeñas comunidades a través de uno de los 3 itinerarios que tiene la diócesis o procesos de evangelización: el cine, la SER, que son las comunidades cristianas por el reino, y el discipulado misionero. Pequeñas comunidades. El documento de Iglesia en América dicen que la parroquia tiene que ser la comunidad de comunidades. Importantísimo. Entonces, qué bueno que vayan pensando que tanto queremos la catequesis. Y un último paso en el proceso de catequesis. Recuerden, la vida cristiana es un camino y en cada momento de la vida pues hay una posibilidad de beber de la fuente de Dios para poder seguir caminando. Pero uno, el camino, si lo camina solo, es muy largo. Si lo camina acompañado es diferente y es hasta más corto, aunque sea el mismo camino. Y el último paso que nos pide Aparecida es la misión. Después de estar en comunidad, esa persona que están en comunidad salen a conquistar almas para el corazón de Cristo. El discípulo, muy importante esto, el discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, en una palabra, a construir el reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, aunque se realice en diversas maneras de acuerdo a la propia vocación. Por eso es importantísimo la catequesis. Por eso las grandes fallas que tenemos a nivel de iglesia y a nivel de nuestras parroquias es falta de catequesis. Un papá y una mamá que no se preocupan por su vida cristiana, se preocupan más por la fiesta de la primera comunión que porque el niño se forme bien. O también con los jóvenes, se preocupan más que el muchacho la reciba, pero no les importa un bledo porque no tienen conocimiento, porque no aman la iglesia, porque no la frecuentan, porque no están ahí creciendo como testimonio de vida. Y recuerden que el sermón que más convierte es el sermón de la vida, no es el sermón que hacemos los sacerdotes en misa. El sermón que más convierte es la manera como usted vive. Necesitamos pues fortalecernos en la catequesis. Yo vuelvo a hacer el repaso. Primero, un encuentro personal con Cristo. Segundo, una experiencia de conversión y de cambio. Cambiar de pensar para cambiar de vivir. Después de ese encuentro personal con el Señor y un proceso de conversión, empieza la etapa del discipulado, de conocer, hablar, conocer a Dios, experimentar a Dios, en fin. Después viene el paso de la pequeña comunidad,
donde juntos empezamos no a compartir nuestra parte humana, aunque también se hace, sino la parte espiritual, lo que estamos creciendo, cómo vamos mejorando en nuestra vida cristiana, qué me cuesta a mí vivir como cristiano, sin ser espacios de confesión pública ni riesgos. Y por último, en la misión, esa pequeña comunidad tiene el gozo de sentirse amada y elegida por Dios, y entonces sale y va a otras partes y a otras comunidades para llevar a otros al corazón de Cristo. Entonces, queridos fieles, valoremos la catequesis, busquémosla de verdad. Recuerden, no es que vamos por el camino y vamos allá y nos devolvemos, no, es porque empezamos un camino para llegar hasta el final y ese final es el camino a la santidad como iglesia y como cuerpo de Cristo. Le agradecemos pues que hayan estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad, esperando que siempre esto siembre inquietud y nos ayude a crecer en la vida parroquial y en la vida cristiana.